Bueno, ayer el señor Ábalos, se lo acabo de contar a ustedes, dijo, bueno, a ver, un momento, calma, tranquilos. Lo de las autovías lo aprobaremos si todos ustedes, refiriéndose a los demás partidos, nos lo respaldan. Bueno, pues hoy la señora Calviño, vicepresidenta para Asuntos Económicos, persona de solvencia demostrada y persona de prestigio internacional reconocido, afirma sobre las autovías, en titulares notables, afirma sobre las autovías, en síntesis, que no se puede rechazar ni renunciar a la posibilidad de establecer peajes en las autovías, entre otras muchas cosas, primero, porque hace falta, y segundo, porque además hay, como aquí habíamos dicho, por cierto, otros países europeos que lo hacen. Pero bueno, ¿en qué quedamos? El ministro de Transportes, que primero dice que habrá peaje a las autovías, luego dice, bueno, ya veremos, a ver, si nos lo aprobáis. O sea, en el Parlamento. Y luego la señora Calviño, que no era partidaria de decir que se van a subir los impuestos hasta que no se confirme la recuperación, pues va y dice que, bueno, que esto de las autovías. Ay, Dios mío. Don Juan Manuel Vieites, señor presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, yo no tenía previsto hacerle a usted un introito tan largo y sobre todo tan crítico, no a usted, lógicamente, sino un introito crítico para con algunas de las cosas que pasan en este país nuestro. Pero es que yo no paro de abrir la boca, don Juan Manuel, buenos días. ¿Cómo Hola, está buenos usted? días, ¿cómo estamos? Estará usted y casi igual de asombrado, bueno, asombrado no, que usted sabe mucho más que yo y es hombre más curtido y más paciente, pero en cualquier caso, un poquito asombrado debe estar, ¿no, don Juan Manuel? Bueno, efectivamente, yo creo que eso se lo hemos transmitido, que yo tuve la oportunidad de estar personalmente con la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que efectivamente es una persona preparada y con conocimientos súper demostrados, pero efectivamente entendiendo que tenemos nuevos tiempos y que hay que hacer lo posible, de lo posible lo mejor, yo creo que el nuevo modelo de fiscalidad, de reforma, que se quiere hacer, no se trata de una reforma justa y además produce agravios, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que le hemos dicho es que efectivamente daña la recuperación, que ese modelo lo que debe ir es en el sentido contrario, que reduzca y simplifique las fiscalidades, que además una reforma fiscal debe ser justa y sin agravios entre territorios, orientada a la creación de actividad económica y, en consecuencia, empleo y desarrollo económico y social, que además hay que reducir y simplificar esa fiscalidad, el modelo que está en la actualidad, y sobre todo, bueno, pues si vemos hacia Europa y hacia algunos otros países, e incluso fuera de Galicia, etcétera, ella como gallega que es, tenemos que empezar a disuadir lo que es los incrementos de fiscalidades, que es lo que nos está haciendo en otros lugares de Europa, ¿no? Hay que reducir el impuesto sobre sociedades, hay que suprimir los impuestos sobre sucesiones y donaciones y patrimonio. En fin, yo creo que la reducción de impuestos y tasas, yo creo que la pandemia ha afectado a muchísimos sectores, a todos en general, al ciudadano en general, y por lo tanto hay que producir mayores facilidades y aplazamiento de deudas tributarias, etcétera. No es tiempo es tiempo más de coordinación y simplificación administrativa que de hacer cuestiones de este calibre, porque la empresa, sobre todo, lo que queremos es trabajar y crear empleo y participar en el cambio de modelo que se está produciendo, que todos somos conscientes, ¿no? Por lo tanto, hay que reflexionar sobre las amenazas y sin negar ni renegar nada, realmente el objetivo es crecer. Y tenemos que garantizar esto, ¿no? Y ahí, bueno, pues realmente no va en sentido contrario todas estas cuestiones que se están planteando, que yo no sé si son globos sondas o realmente Bruselas le va a permitir este tipo de cuestiones que dañan enormemente lo que es la recuperación, ¿no? Es que, señor presidente, vamos a ver, a mí, como lego en la materia, pero como ciudadano de a pie,
me preocupan dos cosas fundamentales y por eso pregunto siempre a las personas que, como usted, saben más que yo y además ejercen, digamos, liderazgos en sectores que son vitales para este país. Ahora me refiero a Galicia, pero también me estoy refiriendo a España. Por cierto, le felicito a usted porque no hace sí, ha hecho ya 100 días, pero oiga, entre la patronal gallega de hoy y la patronal gallega de ayer, y no estoy haciendo crítica ninguna al pasado, bueno, hay una diferencia como de la noche al día. Es una opinión personal, pero que creo que está más que argumentada por muchas otras opiniones. Dicho esto, tengo una preocupación como ciudadano, seguramente la tendrá usted también. Si es realmente cierto todo este conjunto de aparentes contradicciones, que además aparentemente también, o supuestamente también, porque nos falta información suficiente, pero por lo que se está diciendo y nadie niega, muchas de estas contradicciones aparecen o aparecerán en el documento, los documentos que ha presentado España para la concesión de esos 70.000 millones que son, en fin, absolutamente imprescindibles desde mi punto de vista. Bien, lo que se está produciendo ahora con estas, que no son ya anécdotas, empiezan a ser categorías, en mi opinión, de, en fin, informaciones contradictorias, rectificaciones diarias, calificaciones inauditas, como por ejemplo la eliminación de un determinado concepto de tributación conjunta es una errata. Estamos dando una imagen como país, como patria, como nación, como Estado, a mí me parece un poco peligrosa, ¿no, señor presidente? Bueno, efectivamente, yo creo que antes de haber lanzado ningún tipo de cuestión a la Unión Europea, porque allí los que conocemos bien cómo se trabaja en la Comisión, etcétera y tal, probablemente no son personas que lancen globosondas a ver qué pasa y a partir de ahí, sino que son técnicos, son personas muy profesionales y sopesan mucho los instrumentos por parte de los países que se quiere hacer, si se ha logrado consensos dentro del propio país, qué reformas globales son necesarias para un sistema sostenible y sobre todo de cara a que, bueno, pues los impuestos o los peajes, como en este caso se está hablando, etcétera, si se suben es por qué y si están bien fundamentados, ¿no? Yo creo que efectivamente con este tipo de cuestiones que a veces planteamos, realmente nuestra credibilidad queda muy en entredicho, ¿no? Y yo creo que cualquier tipo de acción o de medida, que muchas veces algunas son necesarias, pero habrá que sopesar los pros y los contras de las mismas, yo creo que hay que ver otras medidas que realmente siempre se hablan, pero no se actúa sobre ellas. Por ejemplo, la propia administración y su estructura que tiene, si es la adecuada o no, si la economía sumergida, que representa en España más del 20% del total, si es necesario poner los medios necesarios para reducir su impacto, etcétera, etcétera. Yo creo que antes de tocar el bolsillo de todos los ciudadanos y sobre todo de la clase media y de las empresas, de las micro, de los autónomos, etcétera, se debe actuar y dirigir las medidas hacia cuestiones que produzcan valor y no cese de actividades, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, lo que se está haciendo en el momento actual, desde mi punto de vista, es que, bueno, pues se está intentando buscar para el futuro una serie de medidas en las cuales son las más fáciles, que es llegar al bolsillo de todo el mundo y, bueno, sin ver el impacto que esto puede tener, porque además, bueno, yo soy de los que digo que hay cuestiones que tienen que utilizarse, porque no solo se utilizan aquí, sino también en otros países. Nosotros estamos compitiendo en un mundo global. España compite en un mundo global, no está compitiendo entre Galicia y Castilla y León o en Madrid, no sé qué, que también, pero estamos en un mundo globalizado y ahí realmente tenemos que ver las mejores medidas que se están utilizando en otros países e intentar buscar y reflexionar para, bueno, pues intentar ponerlas en acción y, bueno, y ver el futuro más halagüeño para todos, ¿no? Porque al final es una sostenibilidad colectiva de buscar, que a mí me preocupa mucho más que los jóvenes, por ejemplo, no existe un plan de choque que recorte ese 40% de jóvenes que están en desempleo, por ejemplo,
o otras cuestiones marco que tenemos, ¿no? Y que deberíamos actuar sobre ellos, y la reforma laboral y no, va sin el diálogo social y se quiere implantar de manera inmediata sin contar con el diálogo social. Yo creo que estas cosas debemos sopesarlas muy mucho, porque nos están viendo con una lupa desde Bruselas, desde el mundo, y realmente después lo único que hace es no pues conseguir nuestro objetivo, que es, como decía antes, crecer y que la repercusión de toda esta pandemia que aún tenemos, que va a depender de ese ritmo de vacuna, que ojalá sea lo antes posible, para adecuarnos a esos nuevos tiempos que vienen, unos tiempos mucho más digitalizados, mucho más de economía verde, mucho más de economía circular, en fin, de igualdad, etcétera. Yo creo que son aspectos en los cuales tenemos que empezar a poner sobre la mesa, y no cuestiones así que se nos ocurren de un día para otro, en la cual, bueno, pues todos sabemos que el crecimiento potencial de cara al futuro va a venir por el plan de vacunación, pero también por el sector exterior, cómo está nuestra internalización moviéndose en este momento, cuál va a ser el contexto económico internacional, y en ese contexto económico internacional si nosotros somos competitivos y eficaces con nuestros productos, y después la utilización de ese plan de recuperación, que yo creo que debe ajustarse a que está bien que llegue a las grandes empresas en primer lugar, pero también a las pymes y a las micropymes, a todo el tejido, porque así realmente caerá en todas ellas para el beneficio de todo el mundo, ¿no? Y el objetivo que yo decía, crecer, y que el futuro se decide con medidas, pero acomodándose a estos nuevos tiempos, ¿no? Una última cuestión, robándole a usted el tiempo, de lo de robándole lo digo entre comillas naturalmente. Don Juan Manuel, vamos a ver, usted es el empresario, es el presidente de los empresarios de Galicia. Galicia es el ámbito inmediato en el que tenemos que movernos cada día, y ha citado usted algo que es extraordinariamente importante. Es decir, el tejido económico de Galicia es, a día de hoy, con las excepciones conocidas, es un tejido de pymes, un tejido de autónomos, un tejido de pequeñas y medianas, incluso a veces microempresas, es decir, un tejido especialmente vulnerable a situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo. No se puede hablar de optimismo en una situación en la que todavía nos queda, creo, la inmensa incógnita de saber cuánto va a durar la pandemia, pero sí podemos echar un vistazo a cómo se presenta ahora mismo el panorama, visto desde la racionalidad, que es como usted suele hacer las cosas y analizar las cosas. ¿Cómo vamos a salir de esta en términos de Galicia, presidente? Bueno, pues yo lo tengo claro, el apoyo total a la reindustrialización de Galicia. Tenemos que ser capaces de ese desmantelamiento que en algunos casos se ha producido, abordar un escenario de verdaderas apuestas estratégicas, ¿no? Como en sectores estratégicos para Galicia, donde paliemos la pérdida de peso del sector industrial sobre el PIB sufrido en los últimos años. Debemos alcanzar ese 20%, que para mí es un objetivo imprescindible para que Galicia se incorpore al tren de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea, ¿no? Por eso yo creo que el Gobierno de España y el propio Xunta de Galicia deben ser partícipes, y yo siempre digo que hay que lograr los consensos adecuados para los proyectos estratégicos y tractores. Que yo creo que ahora tenemos esa oportunidad con los fondos europeos para tener un nuevo tejido productivo y que contribuya a esta reindustrialización de Galicia, y en especial a determinadas comarcas y sectores, ¿no?, que hay, especialmente afectados por la reconversión industrial de las últimas décadas, ¿no? Ahí tenemos el Ferrol, el Humo legal, el apoyo cohesionado con las administraciones es fundamental para poder y siempre contar con la participación activa del empresariado, ¿no? Yo creo que estos son los retos, independientemente que la administración también tiene que hacer sus deberes, como dicen en Bruselas, ¿no? Tendrá que hacer una simplificación de lo que es toda la burocracia que muchas veces se tiene, y que realmente no hay coordinación y simplificación administrativa, y eso es lo que se debe impulsar tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, en este caso Galicia, ¿no?
seguimos necesitando, siempre digo yo, con urgencia, el profundizar en medidas que simplifiquen los procedimientos administrativos, que reduzcan los tiempos de respuesta de las administraciones y que además también coordinen los diferentes trámites y procedimientos que pueden afectar a una iniciativa o a un proyecto empresarial, ¿no? Yo creo que ahí está el quid de la cuestión y tanto lo que es la gestión de las ayudas, la financiación pública, la contratación pública, en fin, yo creo que la configuración actual que tenemos de la tramitación de licencias, de permisos, de puesta en marcha de iniciativas o de cualquier proyecto empresarial que podamos estar pensando y que tengamos en la cabeza, que supone un riesgo de deslocalización, pues realmente tenemos que ser capaces entre todos de simplificar de tal manera que podamos tener un futuro mejor. Y yo creo que Galicia está preparada y tenemos grandes empresarios en Galicia que quieren apostar por Galicia. Todas estas cuestiones de las fiscalidades afectan mucho, sobre todo en el tema de patrimonio, sobre todo a las grandes empresas, etcétera, porque yo siempre digo que una familia que se va a Madrid por diferentes fiscalidades en tema de patrimonio, sucesiones, donaciones, etcétera y tal, se va con sus hijos. Esos hijos después ya se quedan en aquel entorno y el entorno familiar de nuestras empresas familiares, etcétera, que tenemos grandes empresas aquí en Galicia, pues realmente ya no vuelven esos hijos a Galicia y crean su entorno ya en otros lugares, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de garantizarles de que hagan crecimiento en Galicia y ahí es donde la Confederación de Empresarios de Galicia apuesta por lograr esos consensos con las administraciones para intentar inculcar el que realmente los empresarios y la sociedad en general no se dañe a esta recuperación que todos deseamos y que quedemos en casa y que nos dejen en casa aquí en Galicia hacer los deberes bien para estos nuevos tiempos, ¿no? Que Dios le oiga, señor presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, que Dios le oiga, digo, en el mejor de los sentidos, porque la receta está ahí, acaba usted de extenderla de una forma, a mí me parece que lúcida. Ojalá que quien deba firmar esa receta lo haga cuanto antes. Desde luego nuestro agradecimiento, don Juan Manuel, como siempre, por su amabilidad y por su claridad. Un abrazo muy fuerte, que tenga muy buen día. Nada, muchas gracias a ustedes y buen día para todos. Saludos muy cordiales, pues, para el presidente de los empresarios de Galicia. Habla como sabe hablar, quiero decir, y que dice verdades como puños. Naturalmente, cada cual tiene sus propias opiniones, como debe ser, pero a mí me parece que no le falta una coma y tampoco le sobra a lo que acabamos de oír. Es decir, es que hay cosas que son de puro sentido común y sobre todo de pura, a ver, ¿cómo lo diría yo? De pura comprobación inmediata, comprobación inmediata, comprobación inmediata, comprobación inmediata, comprobación